¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme. Ya saben, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española. Un programa para aprender a invertir, para despertar nuestros ahorros y ponerlos a trabajar siempre, siempre rodeado de los mejores. Por eso puedo saludar ya a mi derecha a Domingo Soriano. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Luis Fernando? Muy bien. Oye, yo sé que el programa de hoy te gusta mucho, porque Sí. vamos a hablar de alguien a quien admiramos todos los que estamos en esta mesa y uno que no está en esta mesa, a quien también voy a saludar. Manuel Llamas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Muy bien, creo que te pillo en movimiento, con lo cual no sabemos si conseguiremos mantener la comunicación, pero lo vamos a intentar porque sé que tienes muchas ganas de hablar de Buffett y de esa gran noticia que conocíamos esta semana, grande, por lo que significa, ¿no? A los 94 años cuelga las botas Warren Buffett y vamos a hablar de ello. Muchas gracias, Manu. Mientras mantengamos la conexión, contamos contigo. Genial, un placer estar con vosotros. No me podía perder un programa como el de hoy. Y bueno, a pesar de que estoy viajando en AVE, que como sabéis ahora en España se ha convertido en un deporte de riesgo. Desde luego. Desde luego. Mira, si al final te quedas tirado en mitad de camino, por lo menos la cobertura no se irá. Ahí se quedará quietecita. Bueno, Manuel, suerte, que termines tu viaje, pero desde luego que lo hagas manteniéndote en contacto con nosotros. Y hoy nos acompaña desde Value School no Luis Alberto Iglesias, sino un viejo conocido de esta casa, un viejo conocido de Value School que vuelve y a quien saludamos y abrimos los brazos para que se incorpore a esta mesa de tertulia de manera habitual los martes, que es Andrei Trucmel. ¿Qué tal, Andrei? ¿Cuántos años hacía ya que no estabas por aquí? Casi 5, más o menos, sí. 4 y pico por ahí. ¿Nos has echado de menos o no? Sí. Bueno, sí, pues... sí, con ganas de incorporarme a estas tertulias, que la verdad que... Y además con un tema como el de hoy que me apasiona. Bueno, pues nada, Andrei, muy bienvenido aquí de nuevo a la mesa de Tu Dinero Nunca Duerme y otro viejo conocido de este programa, a quien pues me da mucho gusto poder saludar. Él es el Head of Sales de Amiral Gestión para toda la península ibérica y es Pablo Martínez Bernal. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Luis Fernando? ¿Cómo estás? Pues bien, oye, ya tenía ganas yo de tenerte aquí en la mesa de Tu Dinero Nunca Duerme con un tema que si a nosotros nos apasiona, a ti te vuelve loco, porque eres uno de los grandes estudiosos de la figura de Warren Buffett en España. Yo he intentado aprender todo lo que se puede aprender en internet de Buffett, que no es poco, y evidentemente... Y en persona, porque le has llegado a ver. Hombre, le he visto de muy lejos, a lo mejor le he visto como a 50 metros, pero sí estuve en 3 ocasiones en Omaha, precisamente en la conferencia anual de inversores que ha tenido lugar este fin de semana, y la verdad es que yo creo que estamos todos sorprendidos con la noticia. Prácticamente nadie se la esperaba, o sea que vamos a comentarlo porque yo creo que el tema es muy interesante y lógicamente pues también podemos repasar un poco su carrera, pero sobre todo dar una serie de pinceladas de cuál es el futuro quizás de Berkshire sin Buffett. Bueno, una de las preguntas que pienso lanzar a la mesa es quién es accionista directo o indirectamente de Berkshire, ahora lo comentaremos. Pero antes, como siempre, obligaciones. Las obligaciones pasan por Value School. ¿Qué recomendáis esta semana en Value School? Bueno, Luis Fer, fundamental, primero de todo, la última carta traducida de Buffett, que la tenemos en nuestra página web, en la sección de librería, y se puede acceder totalmente de manera gratuita. Y luego, como lectura complementaria, pues yo recomendaría, la verdad, el libro de Los ensayos de Warren Buffett, de Lawrence Cunningham, que está muy bien, es también un recopilatorio de todas las cartas. Nosotros tenemos traducidas, pues creo que unas desde 2018, por ahí, que creo que hice yo la primera. Y bueno, en este sí que recoge ya también las cartas de Berkshire Hathaway y también la etapa de Buffett en el Buffett Partnership, que es el principio en el que se ve un poco como la filosofía de inversión que él tenía desde esos comienzos. Y ya también para el que sea un poco más que le guste el rock and roll, ¿no? Pues que tienen también ya disponible en YouTube de manera pública la conferencia de la que vamos a hablar en el día de hoy de Berkshire, y también hay transcripts online, o sea, eso ya para que cada uno investigue lo que se le quiera interese. empapar de Buffett, en Value School lo tiene claro, y por supuesto en el programa de hoy. Nosotros tenemos que decir que está ya, no quedan muy poquitas plazas del curso avanzado de inversión en bolsa que hacemos el equipo de Tu Dinero Nunca Duerme con Locos de Wall Street, con la comunidad LWS Academy, un curso muy completo, sobre todo para aquellos que ya tienen algún conocimiento. Digamos, es un curso ideal como una segunda parte de Invertir con Cabeza. Eso es, pero también para los que no han hecho Invertir con Cabeza,
probablemente muchos de ellos, porque decían, bueno, es que lo básico ya me lo sé, yo ya soy un inversor un poquito más avanzado, pues que tiene una base. Sé cómo funciona el mercado, cómo funciona la renta variable, etcétera. Eso es, pues dicen, quiero dar un pasito más, quiero empezar a hacer pequeñas tesis de inversión, quiero empezar a a tener una cartera un poquito más sofisticada, un poquito más compleja también, asumiendo unos riesgos diferentes. Pues está ese curso avanzado de inversión en bolsa, que es que empezamos pasado mañana, día 13, conferencia inaugural, con lo cual sí, unas horas quedan para aquellos que se quieran apuntar, y yo lo recomiendo. Creo que nos está quedando un programa muy, muy interesante para, de una forma accesible, poder dar ese paso que muchos inversores quieren darlo y les da miedo, porque a lo mejor no tienen los conocimientos suficientes y porque piensan que adquirirlos va a ser extremadamente complejo, o van a tener que hacer, no sé, un programa de varios años. Pues yo creo que con este curso queremos cubrir ese hueco, hacérselo accesible y al mismo tiempo de una forma razonable en tiempo, en los contenidos, en la forma de acceder a ese conocimiento. Y además, si nuestros amigos que nos escuchan son socios de la Cuadrilla de Tu Dinero, que ya sabéis que es la comunidad de amigos de Tu Dinero Nunca Duerme, entran en la cuadrilladetudinero.com. Ahí nos dan sus datos, su nombre y su correo electrónico. Con eso ya son socios de la Cuadrilla de Tu Dinero y pueden acceder a unos descuentos especiales para este programa, para el programa de el curso avanzado de bolsa, que ya les digo que cuando vean ustedes el índice, cuando vean los profesores, cuando vean la materia que vamos a tratar, quién la trata, cómo la trata y cómo hablan de los programas anteriores los alumnos de Invertir con Cabeza, y después vean el precio, van a decir, esto sí que es value, pero deep value, ¿eh? Sí, es sí, un precio muy bajo. Creo que es muy, muy atractivo las condiciones a cambio del plantel de profesores y del contenido que les estamos preparando. Bueno, pues quedan hechas esas dos recomendaciones y déjenme otras dos muy rápidas. La primera, si buscas una forma inteligente de rentabilizar tus ahorros, confía en Santa Lucía Asset Management, la gestora de fondos de inversión del Grupo Santa Lucía. Con la solidez de un grupo de 20 años de experiencia en la gestión de activos, tú sabes ahorrar, ellos saben invertir. Descubre más en santaluciaam.es. Y por cierto, cambiando de tema, pero es que no me pareció muy interesante el otro día que me enteré de una empresa de inversión inmobiliaria que está arrasando. Se llama Cibisland y ofrece garantías en todos sus proyectos y rentabilidades que van entre el 10 y el 13% anual, además de que se puede invertir solo desde 250 euros. A mí me costó creérmelo, pero en www.cibisland.com tienen toda esta información. Y ahora sí, vamos al programa. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva. Bueno, pues vamos a ir, como decía Pablo Martínez Bernal ahora mismo, vamos a ir a pillar, no a pillar, porque como saben todos ustedes, la primera pregunta que hacemos siempre en esta mesa de análisis la tiene Value School. No está Luigi, está Andrei, y Andrei vas a tener que hacer la primera, nuestro invitado. ¿Sabes que es canela fina, Pablo Martínez Bernal, de Warren Buffett, se lo sabe todo. Sí, pero vamos a empezar tranquilitos, no voy a ir a saco desde el principio, ¿vale? Primero, quería hacerte una pregunta, Pablo, porque tú, como ya hemos comentado antes, seguramente seas uno de los españoles que más veces han tenido la suerte de poder asistir a las conferencias anuales de Berkshire, y yo te quería hacer una pregunta, porque hablábamos antes un poco detrás de micrófono cerrado, nosotros, sí, sobre, pues bueno, un poco la sorpresa que nos ha podido traer esas declaraciones de Buffett, y yo te quería preguntar si tú te lo esperabas, si gente cercana del sector se podía intuir que podíamos saber que iba a ser pronto, pero ¿te lo esperabas? Un pequeño matiz. Yo creo que soy de los que más ha seguido las conferencias. Físicamente he asistido solo a 3. Tengo bastantes amigos que han asistido a unas cuantas más, y probablemente el español que más ha ido, que yo sepa, debe ser Rafael Soto, Value Bilbao. Así que vaya eso por delante. De los que las ha seguido, probablemente sea de los que más, como mucha gente puede intuir. Y efectivamente ha sido una sorpresa, yo creo que para todos. El propio Buffett comentó que ese día solo lo sabían sus hijos, o sea, previamente a anunciarlo públicamente, solo lo sabían sus hijos. Entiendo que Greg Abel lo debía de saber, pero me queda la duda.
Es decir, a lo mejor se enteró Greg Abel en directo de, oye, que sepas que en diciembre, Toma las llaves. en diciembre de este año me retiro. Previa aprobación, lógicamente, del Consejo de Administración. Si mal no recuerdo, son 15 personas en estos momentos. Están varios de los hijos de Warren Buffett, antiguos, pues Tom Murphy, un antiguo directivo, gente de este estilo. Y obviamente pues lo van a aprobar y muy probablemente salga adelante. Pero efectivamente ha sido una gran sorpresa porque yo creo que casi todo el mundo daba por sentado pues que iba a hacer pues como le ha pasado a Charlie Munger. Recuerdo un inversor, si mal no recuerdo, se llamaba Irving Kahn, falleció con 104 años, una cosa así. Iba 3 veces a la semana a la oficina, no iba todos los días, iba de 10 a 2, una cosa así. Pero yo sí que creo que... Estuvo hasta los 104 años yendo a la oficina. Irving Kahn. Tremendo. Un inversor value de la época de Graham, lógicamente. Y sí, ha habido muchos inversores. Yo creo que al final los inversores que conocemos son inversores que han destacado por su track record y lógicamente cuantos más años has estado gestionando, pues más ruido haces, más conocido eres. Y lógicamente en esta profesión, eso siempre lo han dicho, que las canas cuentan, el acumulado de años y de experiencia es positivo. Si tú lo que quieres es, no sé, correr los 100 metros lisos a menor velocidad, el tiempo es tu enemigo, pero a la hora de invertir siempre ha sido un aliado. Entonces, yo creo que ha sorprendido a todo el mundo, porque casi todos dábamos por sentado que él se iba a morir siendo consejero delegado de la compañía, lo cual se puede interpretar de distintas formas. Sí que es cierto que a mí me ha llamado la atención un poco el declive de Buffett en esta conferencia. Pues los últimos años, pues cada vez se notaba también en Munger pues la forma de hablar y demás. Entonces, no sé hasta qué punto él mismo se debe de notar, quizás... que ya las fuerzas flaquean. Y dice, oye, pues no quiero ser un problema y quizás no quiero que de repente en apenas unos meses tenga un deterioro, sobre todo cognitivo, el físico no es tan relevante, muy gordo, y al final dice, oye, pues prefiero... Yo creo que ese ha podido ser un poco el factor de decisión, porque no es una persona, o sea, se está jubilando con 94, o sea, colgará las botas con 95, él cumple años el 30 de agosto. Entonces, no es una persona que dice, bueno, los próximos últimos 15 años de mi vida, pues me retiro. No, está ya, digamos, para pocos trotes, con lo cual yo sí que me atrevo a pensar que van un poco por ahí los tiros, que él se debe estar notando que no está del todo bien y dice, pues prefiero retirarme. Una retirada a tiempo es una victoria. Efectivamente. Manuel, perdón. Sí, no, pero eso que son meras especulaciones. Yo creo que al final se merece más que nadie una jubilación, los años que le queden de vida, y luego podemos entrar a detallar un poco la contribución que ha tenido para el mundo de la inversión. No estrictamente, y eso es la magia de Buffett, que no simplemente ha beneficiado generando $1 billón de creación de valor para todos los accionistas de Berkshire Hathaway. Hay centenares de personas solo en Omaha que son millonarias gracias a haber invertido en Berkshire Hathaway, sino sobre todo yo creo que el rol por el que siempre ha insistido que le gustaría ser recordado es como el de profesor. Y yo creo que la gracia de Warren Buffett es que es una persona que ha abierto a cualquier persona interesada en aprender, ha abierto su filosofía de inversión, su proceso, ha hablado, o sea, es el equivalente a un cocinero que te va diciendo todos los días, todas las recetas que hace, cuáles son sus trucos. Es como un mago muy bueno que sí que enseña sus trucos, ¿no? Entonces yo creo que esa es la gran contribución para la comunidad inversora, que es una persona que siempre ha sido muy didáctica, que siempre... Él ha sido formalmente profesor en la Universidad de Nebraska en sus primeros años y luego ha continuado esa labor de divulgación a través de los medios de comunicación, pero también, y esto lo conoce menos gente, de hecho tengo un amigo que estudió un MBA en la Universidad de Columbia y fue a Omaha, y de hecho tiene una foto con Buffett en las oficinas de Berkshire Hathaway, y todos los años a lo mejor recibía, no sé, a 50 estudiantes, o sea, 50 estudiantes, no, 50 grupos de estudiantes de MBAs. 50 grupos de estudiantes. Sí, y a cada uno le dedicaba una hora. Entonces, a lo largo de todos estos años, el acumulativo, es decir, Buffett probablemente le ha
dado clases o bien a través de conferencias o bien a través de este tipo de encuentros más informales a decenas de miles de inversores en presencial. Y luego además, pues obviamente a través de los medios de comunicación, yo por ejemplo, pues hasta que fui a Omaha, todas las enseñanzas que había recibido de Buffett era de forma telemática, o bien leyendo libros sobre su filosofía de inversión, o bien escuchando conferencias. Andrei antes ha mencionado el libro de Lawrence Cunningham, que es francamente bueno para entender su filosofía de inversión. Entonces, yo creo que esa es la gran contribución que ha tenido Buffett, más allá de hacer rico a mucha gente. Sobre todo es que nos ha enseñado a, se puede decir, millones de personas a cómo invertir con sentido común. Vamos a ver si tenemos a Manuel. ¿Manuel? Sí, a mí me gustaría aprovechar que está Pablo para preguntarle sobre cuál es el secreto, el gran secreto de Warren Buffett, la clave de su gran éxito, porque Buffett es considerado el mejor inversor de la historia del mundo, y me gustaría que nos pusieras cifras al respecto y que nos explicaras por qué. Cortita y al pie, como se diría. Pues yo creo que secreto no hay ninguno. Esto es muy curioso y poca gente lo sabe, pero Warren Buffett, antes de leer el libro El inversor inteligente, lo leyó en 1949, tenía 19 años, y dice que tuvo una epifanía, le cambió su forma de entender la inversión. Se obsesionó con tratar de estudiar bajo las directrices de Benjamin Graham en la Universidad de Columbia en Nueva York. De primeras no logró entrar y finalmente sí lo hizo, pero curiosamente antes de esa etapa, es decir, antes de cumplir los 19 años, Warren Buffett empezó a invertir muy joven. Si mal no recuerdo, empezó a invertir con 11 años en una empresa que se llama Capital Cities. Entonces, desde los 11 hasta los 19 años, Warren Buffett estuvo obsesionado con la bolsa, ya invertía activamente, pero lo hacía utilizando los gráficos, es decir, hacía análisis técnico. Entonces, la gente no lo sabe, pero Warren Buffett hacía trading. Warren Buffett era trader. Quiero hacerte ganar dinero, pero para eso necesito tu dinero. Es un vídeo de pantomima full. Entonces, es curioso, y yo siempre lo pongo de ejemplo, que una persona que había empezado mal descubre una filosofía de inversión que entiende y que él cree que tiene todo el sentido del mundo y tira todos los sistemas y estaba ganando dinero. Pero de repente dice, esto es la piedra filosofal a la hora de invertir. Y básicamente es el value investing. Entonces, era Graham, ¿no? Sí, Benjamin Graham. Entonces, el value investing, de hecho, fue primero fue alumno suyo, el único alumno. Yo creo que Graham dio clases casi 30 años, el único alumno al que le dio una matrícula de honor fue a Warren Buffett. Le ofreció trabajo, le contrató en la gestora, en Graham Newman, que Benjamin Graham gestionaba. O sea, tenía la labor docente, pero también tenía el equivalente a una gestora de fondos de inversión de hoy en día. Y de hecho, cuando Graham se retiró, le ofreció seguir el negocio y Buffett le dijo que no, porque él prefería estar en Omaha. Entonces, por no extenderme, yo creo que el secreto de Buffett es haber tenido la suerte de toparse con 19 años con un libro y de darse cuenta de que ese era el camino, que esa era la filosofía de inversión adecuada. Entonces, lógicamente, hay que darle a Buffett digamos, ensalzar que tiene criterio y que dijo, ostras, todo lo que he hecho hasta ahora no tiene sentido. Esto es realmente la forma de entender la inversión, que básicamente es comprar negocios. Y para comprar negocios bien, de forma exitosa, y hacerlo durante muchos y muchos años, la clave es en tener un círculo de competencia definido, el tratar de pensar como un propietario, como un accionista minoritario. Dices, oye, pues yo voy a invertir el 10% de mi capital, voy a ser accionista del 10% del capital de esta compañía. Entonces te empiezas a preguntar cosas de muy largo plazo, empiezas a entender la inversión así. No, pues eso, lo de los papelitos, las acciones no son papelitos, no son tickers que vemos hoy en día, sino que son partes alícuotas de los negocios. Entonces, ese marco conceptual, ese framework de inversión es la clave. Y otro aspecto que yo destacaría es que hay algo que nunca ha cambiado Buffett, que es esa piedra filosofal que es el value investing, pero lo que sí que ha hecho es adaptarse.
y evolucionar con el tiempo. Es decir, que las compañías y el entorno en el que él ha ido invirtiendo ha cambiado por completo. Si tú piensas en 1950 versus en 2025, es que no ha podido cambiar más el mundo. Entonces, una de las claves que ha tenido Warren Buffett, uno de los aciertos que ha tenido Warren Buffett es la filosofía ha permanecido intacta, pero el cómo invierte ha cambiado y mucho. Entonces, el Buffett activista, esto la gente no lo sabe, pero Buffett hacía mucho activismo. Buffett compraba compañías que eran compañías mediocres, compañías en proceso de liquidación, lo que hoy en día quizás se conoce más como distressed investing, que básicamente es inversión en compañías al borde de la quiebra o en el preconcurso, o sea, inversores de concurso acreedores no tiene nada que ver con inversores de calidad, que es más o menos, se podría decir, lo que Buffett hace hoy en día. Entonces, para mí, una de las claves, uno de los trucos que Buffett o uno de los aciertos que Buffett ha tenido es el ser capaz de adaptarte y de evolucionar con el paso del tiempo. Y, por ejemplo, otra vez con el tema del buen criterio de Buffett, saber reconocer tus errores. Charlie Munger, desde que se conocieron, le dijo: lo que tú haces no escala, es decir, esto de comprarte empresas muy malas, pero que sí, que puedes duplicar tu dinero, pero luego dentro de un año vuelves a tener que encontrar otra compañía de características similares, y el tiempo no es tu amigo, el tiempo es amigo de los negocios de calidad, pero de los negocios mediocres el tiempo es tu enemigo. Pues le empezó a contar esto cuando se conocieron, en el año, si mal no recuerdo, en el año 50 y 59, y hasta el año 70 y pico, 71, 72, no le hizo caso. Invirtiendo en Syscandies, esa fue la primera vez que Buffett traicionó lo que hasta ese momento había sido un poco su regla de oro de, oye, pues no puedo pagar mucho por una compañía. De repente lo probó y vio que funcionaba, y a día de hoy 25 millones de dólares de inversión en Syscandies les han generado más de 1.000 millones de dólares en beneficios, y el valor de esa compañía hoy es de más de 1.000 millones de dólares, con una inversión de 25, no está mal. Entonces, lógicamente, ese punto de inflexión fue clave, el darse cuenta de que quizás había que prestarle más atención a la calidad que a lo barato que está algo. Y lógicamente él nunca le ha gustado comprar la máxima calidad muy cara. Siempre ha intentado comprar calidad, pero a precios razonables. Domingo. ¿Y a futuro qué podemos esperar? No solo de las personas, si queréis ahora podemos comentar sus sucesores, quiénes van a ser, si van a separar los papeles de Buffett, si uno va a ser CEO, si otro va a ser responsable de inversiones, cómo lo van a manejar. Pero en general, fíjate, antes de eso, a mí me gustaría preguntarte cómo ves tú el futuro de la empresa. ¿Por qué? Porque es una empresa muy peculiar. Lo de la escala, es verdad que hubo un momento en que por tamaño tenían que cambiar de forma de inversión, si no probablemente habría sido imposible, pero ahora ya es que por tamaño uno se pregunta si pueden seguir, no sé si invirtiendo, es que ya se van a comprar todo el mercado, nunca han repartido dividendos, empiezan a tener participaciones muy sustanciales en empresas muy grandes. Entonces, ¿cómo ves tú el futuro de Versailles? ¿Va a poder mantener esa filosofía, o a lo mejor la idea es, no sé si dividir la compañía, ¿no? ¿Qué se está hablando de eso? Sí, efectivamente, el efecto bola de nieve ha sido tal que estamos ya ante unas cifras espectaculares. Por contestar a tus preguntas, quizás empezando por lo más fácil, el rol de Buffett efectivamente se va a dividir en varios. Uno de los puestos más importantes que nos está hablando es el de presidente no ejecutivo, que va a ser su hijo, Howard Graham Buffett. El Graham es un guiño o sea, ese es el nivel de admiración que tenía por Benjamin, que le pone de segundo nombre a su hijo mayor, el nombre de Benjamin Graham. Entonces, él se va a encargar de que se preserve la cultura empresarial de Berkshire Hathaway. Es no ejecutivo, con lo cual no tiene funciones ejecutivas, pero sí que siempre él va a velar porque el consejero delegado siga la filosofía y la cultura empresarial de Berkshire, que es fundamental y que ahora comentaremos, porque eso
sigue intacto, a pesar de que Buffett se haya ido. Luego van a estar, efectivamente, Greg Abel, al que tuve el placer de saludar en 2018. Estaba rodeado de 3 guardaespaldas, pero bueno, yo me acerqué. Abriste codos y metiste la mano. Ya que cruzas el charco, pues hombre, a la gente que me hacía ilusión saludar, no por el selfie, que ya sabes que no tengo redes sociales, pero oye, porque me gusta mucho el personaje. Entonces, efectivamente, Greg Abel es será el nuevo consejero delegado en el año 2026, el 1 de enero de 2026. La transición se tiene lugar en diciembre, en Navidad. Sí. Él es canadiense y desde hace muchos años pues es, digamos, del círculo estrecho de la máxima confianza de Buffett. Ha habido varias personas, David Sokol en su día, pues decepcionó y era probablemente, si no hubiese habido un escándalo en el que básicamente demostró que no era una persona de fiar, porque compró una acción a título particular y a posteriori una empresa de Berkshire Hathaway compró esa compañía, pues te puedes imaginar, pero previamente es una persona que había renunciado a un bonus de 11 millones de dólares. Entonces, pues hombre, cuando hizo eso, a Buffett le gustó. Tracy Britt Kuhl fue una mujer que también estaba en ese círculo de posibles sucesores, etcétera. Y bueno, al final Greg Abel era, y a día de hoy sigue siendo, el actual responsable del negocio de energía de Berkshire Hathaway Energy, que es una compañía, una división de Berkshire Hathaway gigantesca. Y bueno, pues por su buen desempeño, por casar muy bien con la filosofía pues muy descentralizada, de poca jerarquía que tiene Berkshire, de oye, pues elijo a las mejores personas del mundo, a las personas más de la máxima confianza, y les dejo hacer, y les dejo tranquilos y no superviso. O sea, es la filosofía de Berkshire es la antítesis del micromanagement, y de hecho el micromanagement es fruto de la inseguridad y de no fiarte de tus empleados. Y luego, en última instancia, habrá varios codirectores de inversiones, que esto es lo que comentábamos antes fuera de antena, que básicamente todo el mundo está poniendo en el foco en Greg Abel, que va a ser el nuevo CEO, pero en realidad, por lo que ha destacado Buffett, es por ser un buen asignador de capital, un buen capital allocator en su rol de director de inversiones. Entonces, que no es un título formal que haya tenido, pero básicamente lo que ha hecho es, cada vez que recibe, a día de hoy Berkshire recibe en torno a 40.000 millones de dólares anuales que tiene que asignar. Recibe de los beneficios que le dan las inversiones que tiene. Sí, ellos tienen ya casi cerca de 200 compañías. Hace unos años eran más de 100, estaba viendo las cifras, y ya casi se acerca a 200 negocios. Pues puede ser Burlington Northern Santa Fe, que es la mayor compañía ferroviaria de todo Estados Unidos, NetJets, que es la empresa de aviación privada, digamos, tú eres propietario de 1/8 de un avión, o pagas X horas a 225 horas de avión, depende del tipo de avión y tal, pues $250.000. Pues oye, pues mucho mejor que viajar en turista. Entonces, tienen todo tipo de negocios de pinturas, negocios químicos, Precision Castparts, marcas de ropa. Brooks, por ejemplo, es una marca de ropa deportiva. Fruit of the Loom también, marcas de ropa, tienen de todo. Entonces, todos esos negocios generan beneficio, se lo envían a Omaha y ellos lo asignan. Entonces, el rol de Buffett, el más importante y el más relevante, es el que van a heredar Todd Combs y Ted Weschler, que, bueno, pues a día de hoy yo creo que están gestionando cada uno 20.000, 25.000 millones, se va incrementando gradualmente. Cada año. Sí, o sea, dices, oye, tu pool es como el equivalente a la tarta que tú tienes que gestionar son 20.000 millones. Yo creo que se habrá incrementado aún más. Entonces, para que os hagáis una idea de cuántas cosas hacía Buffett, una vez que estemos a 1 de enero, pues tienes a su hijo de presidente del ejecutivo, a Greg Abel de consejero delegado, a Todd Combs y Ted Weschler de codirectores de inversiones. Y luego, esto no se ha mencionado recientemente, pero sí se hizo en 2021 cuando se anunció que Greg Abel iba a ser el heredero, esto se anunció en el sucesor en 2021, probablemente entre Greg Abel y todas las filiales se cree la figura de un vicepresidente por distintas divisiones. Oye, pues todas las compañías industriales que cuelgan debajo de Berkshire Hathaway, pues vamos a poner un VP, y entonces entre todas esas compañías que tienen, a lo mejor, imagínate, me lo invento porque no sé la cifra exacta, tienes 10 CEOs,
de todas esas participadas de Buffett, pues esos 10 CEOs reportan a ese vicepresidente y ese vicepresidente reportará a Greg Abel. Y por contestar a la otra parte de la pregunta de Domingo, que se me ha olvidado, falta de... Los dividendos en general, yo creo van que, a hacer? Yo creo si que la empresa sí, incluso podría llegar a dividirse, pero es que ya... Fíjate, no porque se vaya a Buffett, sino porque es que el tamaño es tan grande que por pura lógica... Yo creo que no. Yo creo que, y eso lo han anunciado, o sea, lo han dicho, o lo han confesado en alguna ocasión, que evidentemente quizás llegue el día en el que repartan dividendos. Hay una cosa que siempre pueden hacer, que es recomprar acciones cuando esté por debajo de 1,2 veces precio sobre valor contable. Ahora mismo está en 1,8 aproximadamente, con lo cual no es operativo. Entonces, sí que es cierto que la magnitud del cash es espectacular. Son, a cierre del primer trimestre de 2025, eran 347 billion, que más o menos es como un 27% de los activos totales. La media de los últimos 25 años de liquidez ha sido del 13%, es decir, que estás exactamente con el doble de liquidez que has tenido en el último cuarto de siglo. Es una barbaridad. Y yo recomiendo a la gente que esté interesada justo en este tema, porque se habla mucho de, joder, qué caro está el mercado, porque mira, Buffett tiene mucha liquidez. Y hay un vídeo, vamos, una pregunta larga que le hacían que Becky Quick, la periodista de CNBC, trasladaba a Buffett, y la verdad que merece la pena ver el vídeo. Y él entra en mucho detalle y tiene frases muy interesantes con respecto al tema de la liquidez, y al final él lo ve como una opcionalidad. Dice, oye, igual el mercado te da muy buenas oportunidades, pero en ocasiones muy poco habituales. Entonces dice, no sabemos cuándo van a venir esas super oportunidades. A lo mejor es dentro de 5 meses, a lo mejor es dentro de 5 años. Dice, pero no va a ser dentro de 50 años. Entonces dice, oye, queremos tener mucha liquidez. Dice, things get extraordinarily attractive very occasionally. Las cosas se ponen extraordinariamente atractivas en muy pocas ocasiones. Entonces sí que es cierto que si tú coges la cifra del cash de Berkshire, solo hay 30 compañías en Estados Unidos con una capitalización superior. Entonces el problema es que hay pocos elefantes que cazar de esas dimensiones. Pero ellos ven... a España, que se lleva el IBEX con los 350.000 millones. Si tiene una capitalización que es casi el PIB. Sí, español. pero que digo que con los 350.000 millones de liquidez, yo no me he puesto a hacer las cuentas del IBEX, pero cuidado, que se lo lleva entero. A mí me gustó mucho la respuesta, porque te das cuenta de que no es que está haciendo market timing, no es que no vea nada atractivo, es que le gusta tener digamos, magnitudes muy grandes de liquidez, y es un poco su filosofía. Dice, oye, en el mundo de la inversión, esto lo recoge un libro, digamos, con la filosofía del mundo del béisbol. Dices que no hay strikes. O sea, una de las ventajas, no es un inconveniente, es una ventaja de la inversión, es que tú puedes no hacer nada. Y de hecho, creo que en esa pregunta, porque he estado esta mañana viendo varios vídeos, decía Buffett que él ha hecho poco, él ha sido un inversor de hacer pocas cosas. Dice, pero es que Charlie Munger, vamos, si hubiese sido por él, habríamos hecho 5 cosas. Es decir, sí. Charlie Munger era de una filosofía todavía más extrema de, oye, el verdadero retorno lo haces con muy pocas compañías. Y de hecho estaba presente Tim Cook en la conferencia anual, no es la primera vez que va lógicamente, y de hecho decía Warren Buffett, un poco en broma y exagerando, porque no es cierto, dice, joder, nos ha hecho ganar más dinero a los accionistas de Berkshire Tim Cook a través de Apple de lo que yo he podido contribuir, que es mentira lo que está diciendo, pero bueno, que es otro ejemplo. Oye, la creación de valor para Berkshire solo invirtiendo en Apple ha sido espectacular. Entonces yo sí que creo que hace bien en tener esa opcionalidad, esa liquidez, esa pólvora. No hay que interpretarlo con que el mercado está carísimo y está haciendo market timing. Hemos visto muchos memes estas últimas semanas a raíz de la caída, la corrección de Wall Street, de joder, todo el mundo invertido al completo, y el abuelo Buffett con mucha liquidez, tal. Pero seguro que ahora la aprovecha. No la ha aprovechado, es decir, siguen con unos niveles de liquidez extremos. Él sí que ha confesado que casi invierte en 10.000 millones, pero no los han invertido en última instancia. Entonces,
bueno, pues les gusta tener mucho dinero. Sí que es cierto que tienen el doble de lo que han tenido en los últimos 25 años, pero es que es eso, puede haber oportunidades que en unas pocas semanas o en unos pocos meses surjan, una ventana de oportunidad, y evidentemente ellos seguro que tienen una lista de posibles compañías, pero que no están incómodos. Y esa es una de las ventajas, y quizás eso lo podemos comentar, y es que Buffett, antes Andrei lo comentó, con el Buffett Partnership, Buffett gestionaba fondos de inversión en un formato pues que en los años 50 era habitual en Estados Unidos, y el cambio a gestionar a través de una compañía cotizada, la clave es que es capital permanente, y eso no es casual, no es fortuito. Buffett se dio cuenta de que cuando tú inviertes con el dinero de los demás a través de fondos de inversión, en el momento en el que hay mejores oportunidades, el dinero se va de tu mesa. O sea, tú tienes aquí pilas de dinero y justo cuando hay rebajas, todo el mundo se lo lleva. Entonces se dio cuenta de que si a través de una compañía cotizada él realizaba las inversiones, cuando había una crisis, el último mes hemos visto pues con el tema arancelario de Trump unas correcciones de mercado espectaculares, el dinero que tiene para posiblemente invertir está quieto, es decir, no huye, y esa es una característica que él ha buscado a propósito, no es algo fortuito que le haya sucedido, lo cual demuestra la obsesión que ha tenido siempre Buffett por tratar de maximizar la rentabilidad que genera a largo plazo para sus accionistas. Todo lo que ha hecho Buffett desde que empezó a invertir ha ido siempre en esa dirección. El cambiar de estilo de inversión o hacer evolucionar su estilo de inversión, pero siendo fiel a una filosofía que no se ha movido, es también exactamente para tratar de maximizar esa rentabilidad a largo plazo. Sí, a ver, esa anécdota que decía, esa imagen, metáfora que comentaba Pablo sobre el béisbol, a mí me parece la más significativa o una de las más significativas para entender lo que era Buffett y entender la forma de pensar. Para el que no conozca nada de béisbol, que en España es un deporte es poco conocido, digamos que es como que el bateador tiene 3 oportunidades, luego son más porque puede haber bolas, no sé qué, pero es como que tiene 3 strikes. Si lanzan la bola y pasa 3 veces por la zona de bateo y no le has dado, te pitan un strike y te echan. Entonces lo que dice Buffett es, en el mundo de la inversión no hay strike. Yo soy un bateador al que me van a lanzar miles de bolas y entonces solo voy a lanzar a la bola que venga blandita, floja, a la altura exacta, y entonces le voy a dar un batazo y la voy a sacar del estadio. Correcto. Y mientras no llegue esa bola, no voy a golpear. Pues sería como un jugador de fútbol al que tuviera cientos de penaltis a su disposición y solo el día que el portero estuviese no sé, mirando para atrás y la portería fuera el doble de grande de lo que es ahora mismo, chutase, ¿no? Efectivamente. Pues algo así, y es muy interesante porque demuestra que es muy inteligente a la hora de analizar. Evidentemente esa metáfora se la inventó él, pero es muy interesante. No, pero es lo que muy dicen bien los grandes value investors también aquí, ¿no? A mí me gusta tirar los penaltis a puerta vacía, ¿no? Sí, y Buffett lo ha cumplido. Esa idea pero esto de tener 350.000 millones, es decir, es que estoy esperando con el bate a que llegue la bola perfecta. Y hasta que no llegue, me espero porque no tengo prisas, no me van a echar del campo, no va a llegar un árbitro y me va a decir tercer strike al banquillo. Él esta mañana que como os decía, escuchaba su respuesta a una pregunta muy interesante. Decía, al año tienes 200, más o menos, 200 días de bolsa hábiles. Dice, pues yo llevo invirtiendo 80 años, son pues más o menos 16.000 días que llevo. Dice, pues de esos 16.000, pues no todos los días hay buenas oportunidades. Entonces se trata de que el día que aparecen le das con todo y le das muy fuerte. Le das una muy fuerte. Efectivamente. Munger, por ejemplo, pues tenía una cartera cuando él tenía un partnership, cuando Munger tuvo un partnership, tenía a lo mejor en las 3 primeras posiciones tenía el 70% de su cartera. Algunos de los mejores inversores particulares que yo conozco tienen una cartera de 1, 2 o 3 compañías. Lógicamente eso no lo puede hacer un fondo de inversión. Nosotros, por ejemplo, en Amiral Gestión, con una estrategia que tiene una filosofía que trata de combinar la calidad y la valoración, que se llama Sextant Quality Focus, que yo creo que alguna vez hemos comentado por aquí, pues la cartera es de 30 compañías. Pero lógicamente, y eso insistía mucho Peter Lynch, oye, el inversor particular
tiene desventajas con respecto al inversor profesional, pues la accesibilidad a la información, pues no puedes hacer una llamada con un experto que te cuesta $1.500 o 1.500 euros una hora de conversación. Eso no lo puede pagar un inversor particular, salvo que tengas un apellido compuesto Sí. o que trabajes en tu family office, lógicamente ahí sí que te lo puedes permitir, pero que Peter Lynch siempre decía, una de las ventajas de ser un inversor particular versus un inversor profesional es que puedes concentrar mucho más y no le tienes que dar explicaciones más que al espejo. Entonces esa es otra ventaja que el inversor que nos escuche y que puede aprender mucho de Warren Buffett, pues tiene con respecto a los fondos profesionales o los gestores profesionales, que pues le tienes que rendir cuentas a todos tus inversores, no puedes tener un nivel de concentración tal, ya te tienes que ir a la figura del FIL en España, el hedge fund, e incluso el FIL también tiene ciertas también tienes que rendir cuentas a los clientes, etc. Con lo cual, bueno, yo creo que es muy una de las grandes lecciones a sacar de la historia de Buffett, es eso, que son solo un puñado de compañías las que realmente te marcan la diferencia. Y luego, si queréis, podemos hablar de la peor inversión de Warren Buffett de toda su carrera. Manuel, no sé si quieres preguntar por la peor inversión, pero nos quedan 10 minutos, así que entre una y otra yo creo que vamos a rematar el programa. Sí, pues a mí me gustaría preguntar a Pablo, ¿qué opinas del sucesor? Ya nos has dado algunas pinceladas, pero Buffett es un gran asignador de activos, de capital, pero también es un gran reclutador de talento, es decir, estamos convencidos, tenemos garantías de que su sucesor va a seguir al pie de la letra su filosofía. Y por otro lado, dices que ha gestionado del orden de 20.000 millones de dólares, aproximadamente es lo que tiene bajo gestión. ¿Cuál ha sido su track record? Simplemente un matiz, Manuel, y es que Greg Abel no es el que invierte el dinero. Por eso yo creo que lo comentábamos antes, que está haciendo mucho ruido, y me llama la atención que haga tanto ruido el sucesor de Buffett. El sucesor de Buffett no invierte como lo hacen Todd Combs y Ted Weschler. Es un CEO, es un consejero delegado que es un experto en gestionar equipos, evidentemente en asignar capital, pero no asignar capital de la forma en la que lo entendemos nosotros. En qué compañías cotizadas se invierte una vez que Buffett no esté, es de Todd Combs y Ted Weschler. Lo que va a hacer Greg Abel es, con ese dinero que, como os decía, todos los años recibe Berkshire Hathaway, es un poco el que va a asignar eso de, oye, a el equipo de inversión, pues le doy 10.000 millones todos los años adicionales a los que ya gestionan. A las distintas compañías, pues oye, los CEOs, me dice el CEO de NetJets, oye, que tenemos que comprar más aviones para, pues le doy tanto. Entonces, él va a ser el que gestione desde ese punto de vista. Pero la labor que ha tenido Buffett a lo largo de los años de comprar negocios cotizados, no cotizados, va a recaer en la parte cotizada, va a recaer sobre Todd Combs y Ted Weschler. Yo no sé hasta qué punto él tiene ese talento a la hora de elegir a personas adecuadas. Buffett, que justo todavía no lo hemos mencionado y está acabando el programa, siempre ha puesto en valor la figura de Ajit Jain, que también tuve la oportunidad de conocer en la conferencia anual, pues yo creo que le saludé en el 2017-2018. Y Ajit Jain, por ejemplo, es el responsable de seguros y reaseguros. Y es un ejecutivo tan bueno que Buffett dice que es irreemplazable y que la creación de valor que ha generado para Berkshire Hathaway es de decenas de miles de millones de dólares una persona. ¿Cómo lo consiguieron? Con un headhunter. Entonces, claro, al headhunter le pagaron el salario de un año. Entonces Buffett dice, imagínate, ahora está ganando mucho, es público, no sé, 20, 30 millones de dólares gana Ajit Jain, pero antaño a lo mejor ganaba menos. Entonces imagínate que le dieron al headhunter $500.000 de, oye, me has encontrado a este súper ejecutivo del mundo de seguros. Claro, la creación, ha sido una de las mejores inversiones que ha hecho Buffett. Entonces, para que os hagáis una idea, pues esa persona con tanto talento vino de un headhunter. Yo creo que al final, en estas magnitudes, te pasan cosas buenas. Es decir, cuando tú haces una labor como la que ha hecho Berkshire Hathaway, tienes una especie de red
como una tela de araña, que atraes a algunas de las personas más interesantes, más valiosas del mundo. Entonces, yo creo que el pool de talento que históricamente se ha acercado a Berkshire Hathaway va a seguir estando ahí. Domingo antes mencioné el tema de la cultura, y yo creo que el futuro de Berkshire Hathaway es igual de próspero del que ha sido hasta ahora. Sí que es cierto que las rentabilidades de 1970, 1980 son irreplicables, pero el efecto Buffett que hubo ayer, es decir, la pérdida de valor bursátil que sufrió ayer Berkshire Hathaway, cayó un 5,12%, si mal no recuerdo. Esos son 55.000 millones de dólares de pérdida de capitalización bursátil. Eso es el tamaño de BBVA. Eso es el efecto Buffett. Lo que el mercado ha penalizado a Berkshire Hathaway porque Buffett anuncia que se va. Yo creo que es un error. Y evidentemente no quiero que suene como una crítica o un desmerecimiento a la figura de Buffett. Yo creo que Buffett lo ha hecho también. Él siempre ha hablado de Berkshire como su Capilla Sixtina, ha dedicado toda su vida y toda su energía a este proyecto, le ha quitado mucho a muchos aspectos de su faceta personal, y podríamos entrar a valorar hasta qué punto, pues oye, el dejar una Capilla Sixtina más bonita en detrimento de que tus hijos no hayan jugado mucho contigo, porque eso todo el mundo que le ha estudiado lo sabe, merece la pena o no, pero lo cierto es que él ha puesto todo y ha diseñado todo, o sea, lleva décadas preparando todo esto. Entonces yo creo que lo mejor está por llegar, en el sentido de que va a seguir habiendo un efecto bola de nieve en Berkshire Hathaway, y la cultura que él ha impregnado en todas las divisiones va a seguir estando ahí. Lógicamente, él concentraba muchas decisiones y muchos roles en una sola cabeza, y ahora se va a repartir, pero la esencia de Berkshire Hathaway, hay un libro, de hecho, que Value School, si mal no recuerdo, está en proceso de traducir. El título original se llama Berkshire Beyond Buffett, y es un libro que recomiendo encarecidamente, porque pone muchísimo énfasis en el gran punto diferencial de Berkshire Hathaway, que es la cultura y es la reputación. Es decir, que cuando hay problemas, cuando tú tienes un problema, a esa persona a la que llamas, pues esa persona es de fiar. Y en el mundo empresarial y en el mundo de los negocios, por lo menos en Estados Unidos, cuando hay una compañía que tiene problemas y necesita algo, necesita un salvavidas, llaman a Berkshire Hathaway. En el mundo del seguro, pero también en el mundo financiero. Es público, en el año 2008 Bear Stearns, Lehman Brothers, hubo distintas compañías que se acercaron a Berkshire Hathaway. Goldman Sachs pidió ayuda, Bank of America en 2011. Ha habido distintas ocasiones. Buffett, por ejemplo, con Salomon Brothers también les echó un capote, y de hecho ahí sí que se jugó su reputación, y fue absolutamente tajante. Dijo: si hay alguien que necesita ayuda, yo estaré ahí. Si hay alguien que va a poner en peligro la reputación de Salomon Brothers, no dudaré un instante en despedirle. Entonces, la clave de esa cultura empresarial es la reputación y el ser una persona honrable, una persona que desde un punto de vista ético seas absolutamente íntegra. Y eso es un referente y es una marca que en el mundo empresarial no es habitual, o en el mundo bursátil no es habitual. Hay muchos tiburones, siempre se caricaturiza, pues como sabéis, el mundo de Wall Street, y por lo menos Buffett y Berkshire han puesto han sido un referente desde un punto de vista de integridad. Y eso es otro aspecto a destacar, que en 60 años tienes una carrera absolutamente intachable, no tienes ni un solo expediente de no, es que aquí tuviste un comportamiento. Él siempre ha aplicado, como se suele decir, la regla de oro de la filosofía de no hagas lo que no te gusta que te hagan a ti. Entonces siempre se han puesto, tanto Buffett como Munger, al otro lado de la mesa, y dices: oye, yo enfrente, imagínate que yo estoy enfrente, pues ¿qué me gustaría que me ofreciese? Y siempre todos los negocios y los tratos han sido un win-win. Y de hecho, el mayor error de inversión, para que no se nos olvide, el mayor error de inversión que ha cometido Buffett en toda su vida es porque el que tenía enfrente era el señor Stanton, el que era en su momento el consejero delegado de Berkshire Hathaway. Le intentó racanear un octavo de dólar,
se habían, digamos, apalabrado de, oye, señor Stanton, a este precio yo te cedo mis acciones de Berkshire Hathaway. Y el señor Stanton dijo, sí, fenomenal. Y luego le intentó el señor Stanton racanear $0.1. Y entonces Buffett se enfadó y dijo, pues te vas a enterar, me hago con el control de la compañía. Entonces, invirtiendo más dinero en Berkshire Hathaway, en vez de vender toda la participación que tenía, enterró dinero en un negocio ruinoso, y ese ha sido su mayor error de inversión, por una calentada, porque el que tenía enfrente no era una persona íntegra como él, y él calcula ese error de inversión, esa mala asignación de capital que podía haber invertido en otros sitios, a día de hoy en más de 300.000 millones de dólares, todo por una calentada. Bueno, pero no es que se gastase ese dinero, sino que el coste de oportunidad. Sí, el coste de oportunidad, pero oye, sí. Ahí hay una lección. Y Versailles en ese momento... Él lo ha dicho muchas veces. Y no era una empresa de inversiones en ese momento, Versailles Hathaway. Era textil, ¿no? Era textil, ¿no? Negocio textil que durante más de 20 años, desde que hizo eso, siguió enterrando dinero en un negocio que era ruinoso. Pero yo creo que ahí hay una lección muy interesante. El mayor error de Warren Buffett como inversión, desde su perspectiva, es fruto de dejarse llevar por las emociones, y desde el punto de vista que estábamos antes de la integridad, es por haber intentado hacer negocios con una mala persona, que esa es una de las frases que siempre ha dicho. Nunca se pueden hacer buenos negocios con malas personas. Esa, fíjate, es una de las enseñanzas que más veces me viene a mí a la cabeza de Buffett cuando te relacionas por el mundo y conoces gente y dices, no sé si Buffett aprobaría esa relación empresarial o no la aprobaría, ¿no? Andrei, que nos estamos quedando sin programa y no quiero que dejes de preguntar. Hablando de Berkshire, Pablo, porque hemos hablado un poco ahora de los inicios, ¿no? Como era un negocio textil y le costó un poco poder llegar luego a montar ese conglomerado a Buffett. A día de hoy, mi sensación también, un poco por lo que hablábamos, ¿no? Por la enorme cantidad de capital que tienen que invertir, tiene sentido también cómo ellos, no lo has nombrado como el secreto, porque es conocido el concepto de float, pero igual sí que ha sido un poco parte de esa fórmula secreta de cómo ellos han podido apalancarse de manera, prácticamente gratuita, y lo que decías tú también, de que al final, montando esa estructura de un conglomerado con negocios tradicionales, industriales, pero con una capa de seguros por encima, con la figura de Ajit Jain, como has comentado, Todd Combs, que también me parece que desde 2019 y 2020 se ha encargado de realzar Geico, que le estaba yendo bastante mal, la mítica empresa en la que había empezado a invertir Benjamin Graham. No sé, un poco cosas que he visto, como por ejemplo la inversión que están haciendo ahora en Japón, que estaban haciendo algo, con tipos de interés muy bajos. No sé si va un poco por ahí los tiros de lo que está haciendo allí Jane por detrás con el float, para poder dar también ese capital a las personas que comentabas antes, a Ted y a Todd, para que lo inviertan. Pues, efectivamente, esto se menciona poco y yo creo que es muy importante. No son trampas, pero sí que se puede decir que es un poco de doping desde un punto de vista financiero, porque efectivamente esto lo calcularon en un paper académico de AQR, de la gestora norteamericana que cofundó Clifford Asness, Andrea Fraccini, parece mentira que me hagas la pregunta, porque tenía aquí la chuleta, David Kaviller y Lasse G.G. Pedersen, y ellos estimaron en que el apalancamiento que ha tenido históricamente Buffett gracias a utilizar el float del negocio asegurador ha sido de 1,6 a 1, que es mucho. Pero al final, volvemos a lo de antes. Si Buffett hubiese seguido gestionando el Buffett Partnership, es decir, con dinero, con fondos abiertos, que el dinero puede entrar y salir en los peores momentos, habría obtenido peor rentabilidad. Entonces, el hecho de haberse movido a una compañía cotizada y a capital permanente fue una decisión intencional de Buffett. Y esto también es un poco parecido. Buffett, de forma fortuita, descubrió a una edad muy temprana el negocio de seguros y le hicieron Geico, la compañía que mencionas. El fundador de la compañía le hizo un tour, porque fue un sábado a preguntar y era el único que estaba en la oficina, cosas que pasaban en los años 50, que el sábado el único que estaba era el jefe. Ahora es más bien al revés, el único que está el sábado es el último mono. Entonces, de forma fortuita descubrió muy joven el negocio de seguros y de repente descubrió el concepto de float y dijo, pues esto es dinero gratis. Entonces, yo creo que
han utilizado algo para su ventaja y lógicamente eso le ha generado mejores retornos. Claro, aquí estamos obviando un matiz. Esto ha sido una ventaja porque Buffett invierte muy bien a largo plazo, pero invertir apalancado 1,6 a 1 durante 60 años, el 99% de la gente que tenga este beneficio llega un día, una crisis, basta una para morir como inversor, que jugaría en tu contra. Entonces, el apalancamiento sistemático que ha tenido Berkshire gracias al float es algo que ha sido una ventaja, entre otras cosas, pequeño gran matiz, porque Buffett nunca ha tenido 5 o 10 años nefastos. Ha sido un inversor bastante consistente. Pablo Martínez Bernal, qué pena que tengamos solo una hora de programa. Contigo hablar de Buffett, la verdad que se hace cortísimo y nos encantaría poder seguir hablando de esto, pero nos han quedado algunas ideas claras. Que a lo mejor está por llegar, que me parece un gran titular para la charla de hoy. ¿Quiénes son las personas claves que van a estar decidiendo dónde va el dinero? Y desde luego que la filosofía de Buffett va a seguir impregnando a Berkshire Hathaway. Muchas gracias, Pablo Martínez Bernal, por estar con nosotros una semana más aquí. Gracias a vosotros por la invitación. Andrei, oye, fantástico. Bueno, el fin de otra vez, me ha dado un poco de ataque de tos, pero nadie sí, lo ha notado, nadie lo ha notado, no te preocupes. Encantado de volver. Muchas gracias. A Manuel ya le hemos dejado por ahí en alguna estación que iba en el tren, y a Domingo Serena, muchas gracias a ti también. Gracias. Y a ustedes, señores oyentes, gracias por estar ahí una semana más. Ya lo saben, aquí les esperamos la semana que viene con asuntos seguro de su interés. Hasta entonces, sean muy felices, amigos.